Bienvenidos a este webinar sobre prevención y gestión de conflictos en el mundo del arbitraje deportivo. Soy Vicente Luis, soy psicólogo del deporte y de la actividad física y especialista en arbitraje y en juicio deportivo. Durante esta presentación vamos a intentar exponer cómo trabajamos con los árbitros y con los jueces de arbitraje en diferentes deportes. Y digamos que toda esta sesión irá orientada básicamente a trabajar tres conceptos fundamentales, como son el árbitro como un deportista más, eh, y a la vez como perteneciente a un colectivo, hablaremos del concepto equipo dentro del arbitraje, y a la vez la necesidad de que el árbitro esté conectado mientras ejerce su función en pista o en el campo, según el deporte en el que estemos hablando. Y por último, y donde dedicaremos más tiempo, es en la gestión del conflicto, entendido como que el árbitro va a encontrarse diferentes situaciones habituales de conflicto y por tanto debe saber cómo manejarse en esa situación. Voy a hacer primero una exposición. Si queréis ir apuntando cualquier duda o pregunta en el chat, al terminar la exposición dedicaremos un rato a solucionar esas consultas o esas preguntas. Si esperáis al final a hacer las preguntas, puede ser que se os olvide alguna idea, algún concepto que puede luego podría haber yo resuelto y que se quedará en el aire. Así que mejor que a medida que vayan surgiendo las vayáis anotando y así quedarán registradas. Muy bien. Sin más, como digo, vamos a hablar de estos tres conceptos. El árbitro como un deportista más, que debe estar conectado en todo momento durante el juego y como miembro de un equipo. Esto dedicaremos, no sé, unos 15, 20 minutos, espero no alargarme mucho más. Y luego podremos dedicar el tiempo fundamental al otro aspecto, es el de la gestión. Hablo de la segunda parte como gestión porque la primera, tener claro esos tres conceptos de los que hablo ahora, nos ayudarán a hacer prevención. Y creo que es fundamental entender que el árbitro necesita realizar su tarea teniendo cierta prevención de conflictos o de situaciones conflictivas, dado que no siempre tienen que ver directamente con el hecho de arbitrar, sino que el arbitrar supone ir tomando decisiones sobre las dificultades que se van dando. Muy bien. Si cualquiera de nosotros piensa en él como deportista o cuando ha realizado un deporte, a nivel psicológico, podríamos pensar a ver qué similitudes tiene un árbitro y un deportista, un jugador de fútbol, por ejemplo, o un portero de balonmano. Entonces, a nivel psicológico, ¿qué similitudes tiene con un árbitro? Tenemos claro que cualquiera de ellos debe tener motivación por lo que hace, tiene que estar interesado por su tarea en el día a día dentro de su rol o dentro de su función. Si no tenemos ganas, si no tenemos una intención, si no tenemos una orientación hacia lo que queremos hacer, va a ser difícil que podamos funcionar y desarrollar nuestro rol correctamente. Por tanto, la motivación va a ser una de las variables importantes y que son similares en el deportista y en el árbitro. Aparte de la motivación, el árbitro también deberá tener confianza. Cuando hablamos del árbitro, yo creo que está claro que recibe una presión especial, pero cualquier deportista ante cualquier reto siente esa presión, que puede ser de muchos tipos,
pero está claro que necesita tener confianza para poder realizar correctamente su tarea. Luego entraremos más en detalle en cada caso, pero tenemos la motivación, tenemos la confianza. Luego, aparte, tiene que tener un nivel de activación adecuado para poder ejercer su tarea. Hablamos de activación y podríamos hablar de un sistema para entendernos, de muy poca energía solicitada o de demasiada energía solicitada, o muy relajado o muy nervioso, ¿no? Para entender los dos polos de cuando hablamos de activación. No hablamos de activación física, sino psicológica. ¿Cuán despierto o cuán activo está el árbitro a la hora de realizar su tarea? Muy bien, hemos hablado de motivación, hemos hablado de confianza, hemos hablado de activación, y ahora nos iríamos a un cuarto supuesto, una cuarta variable, que sería la concentración o la atención, la necesidad que tiene cualquier deportista por estar especialmente atento a estímulos relevantes. Y por tanto podemos ver cómo el árbitro tiene que estar atento al público, tiene que estar atento a los jugadores, tiene que estar atento a la pelota, o tiene que estar atento depende del deporte, a diferentes estímulos o situaciones que se pueden dar durante su realización de su tarea. Y luego hay una quinta variable que le podríamos llamar cohesión o le podríamos llamar interrelación, que sería lo que tiene que ver con el encuentro con otras personas. En algunos casos, en relación a compañeros, y en otros casos será simplemente en cuanto a relación con los demás integrantes o personas involucradas en la actividad deportiva. En el caso del árbitro, nos podemos encontrar árbitros que pitan solos, y por tanto el concepto equipo igual hay que elevarlo un poco más a la situación de colaboración con el mesa o los demás intervinientes, como pueden ser delegados de campo, entrenadores, capitanes, de manera que, aunque no sea estrictamente el equipo arbitral, podríamos estar hablando del equipo que quiere tirar adelante esa actividad deportiva, ese partido, esa competición, y verlo desde ese punto como más elevado, en el sentido amplio de la palabra, de tenemos un fin común, que es llevar adelante el partido, el encuentro, y que pueda realizarse esa competición. Además, también podemos ver esa situación de equipo leída desde el punto de vista de miembro de un estamento, de una federación, y por tanto, teniendo en cuenta que estamos apoyados, que tenemos un soporte de nuestro equipo directo, ¿no? La misma camiseta que se entendería en un equipo deportivo, ¿no? Aunque estemos ejerciendo la labor solos en ese momento, todo aquello que representamos lo llevamos a esa competición como miembros de un equipo, ¿no? Y a la vez, entre competición y competición, los equipos reciben a diferentes árbitros y nos ven como una misma figura, ¿no? O los ven como una misma figura, de manera que cuando se dirigen al árbitro, muchas veces se están dirigiendo a la federación o al estamento arbitral, no a la persona concreta que realiza ese rol. Y creo que es importante que el árbitro también se vea en esa dimensión, ¿no? De lo que va a realizar hoy también afecta a la persona que vendrá la semana siguiente, o lo que pasa en esa competición viene afectado por lo que pasó en la competición anterior o la semana anterior. O al menos puede tener esa
variable sistémica que debe considerar el árbitro, no como algo personal, sino como algo perteneciente a un equipo, ¿vale? Entonces, creo que esa dimensión de equipo es importante que el árbitro la perciba en estas dimensiones, ¿no? La de federativo, la de apoyo dentro de un equipo propio, la segunda, como decía, la de miembro de alguien que quiere llevar adelante una competición teniendo en cuenta que sus iguales, aunque no ejerza la misma función, son los demás participantes, entrenadores, jugadores, delegados. Y luego llegaríamos al nivel más directo, que es cuando el árbitro compite con un compañero árbitro o con funciones similares, porque uno es el árbitro principal y el otro no, o porque es el árbitro de los linears, o porque hay un mesa que le apoya en su trabajo o rol. Muy bien. Como veis, las variables psicológicas de las que hablábamos son motivación, atención, activación, confianza y la interrelación que hablábamos ahora, que va ligada a la parte de equipo. Cuando hablamos de equipo, aparte de las dimensiones que he comunicado, que he compartido, creo que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de equipo hablamos de un mismo objetivo grupal, en este caso como estamento o como intención de llevar adelante una competición o un partido. Roles diferenciados, tener claro qué rol ocupa cada uno, y eso implica que el árbitro tiene que saber que ejerce un rol muy concreto y visibilizado como tal, y a la vez, cuando hablamos de cohesión o de interrelación, hay un tercer nivel, roles, eh, orientación o objetivo y la comunicación, que va a ser clave en todo el desarrollo de la segunda parte de esta presentación. Por tanto, tenemos que ver las variables claves de un árbitro, o si lo queréis ver desde el punto de vista de un psicólogo que va a trabajar con un árbitro, tiene que tener en cuenta que va a tener que trabajar la dimensión de la motivación, de la atención, de la activación, de la confianza y de la cohesión. Y dentro de la cohesión va a ser fundamental la de la comunicación. Por tanto, creo que tanto como psicólogos como si los asistentes sois árbitros, tenemos que tener clara que estas son las variables sobre las que trabajaremos o podemos trabajar para optimizar nuestra tarea, tanto como psicólogos como árbitros. Después, vuelvo atrás, pero hablaba de deportista, equipo y estar conectado en pista. En pista, en el campo o en el tatami. ¿Entendedme? Se trata de dónde ejerce el rol el árbitro. Y realmente cuando un árbitro está en funcionamiento, su tarea, hablamos de estar conectado, de estar metido en la tarea que tiene que realizar. Y lo detallo porque ahí tendrán que confluir todas las variables bien alineadas y bien estructuradas. Pero va a haber dos que van a ser especialmente trascendentales. Una, la atención o concentración, y otra, como decía, la comunicación. Si nos vamos a esta diapositiva nueva, eh, podemos comprobar que un árbitro es similar, no diríamos igual, pero es similar a un deportista. Y lo hemos justificado hablando de todas estas variables, porque son las mismas variables que debería tener un deportista para estar conectado, para jugar, para competir o para parar una pelota, si estamos hablando de un portero. Evidentemente que el rol es distinto, pero también pasa entre un delantero, un defensa y un portero, ¿no? O si eres miembro de un equipo o del equipo rival. En todos los casos, el árbitro tiene un alto nivel de exigencia. En el deporte, los deportistas o entrenadores también tienen un alto nivel de exigencia, pero podríamos encontrarnos que sea deporte lúdico o deporte infantil, donde quizás esta exigencia es más baja,
pero no es más baja para el árbitro, que siempre su nivel de exigencia es alto o muy alto. Por tanto, creo que esa es una de las variables diferenciadoras o diferentes en algunos casos respecto a su tarea o su rol. ¿Qué debemos considerar los psicólogos cuando trabajamos con el árbitro a nivel individual o a nivel colectivo? En todos estos casos va a ser muy necesario el aprendizaje en autorregulación, dado que eh, el árbitro necesita estar adecuadamente ajustado en cada una de estas variables para poder tomar las mejores decisiones en cada caso, dada esa exigencia de la que hablábamos, y además va a ser fundamental no solo tomar las decisiones, sino sostenerlas en el tiempo, a pesar de las quejas o protestas o la coherencia interna de estas decisiones para maximizar y optimizar su tarea durante todo el partido o toda la competición. Como veis, he puesto un gráfico y este gráfico es para intentar ver cómo cada una de las variables, vámonos por ejemplo a la primera que hemos comentado, de la motivación. Un árbitro debe estar motivado, igual que cualquier otro deportista, pero la motivación óptima, digamos, está lo más centrada posible en la zona intermedia, donde si vemos esta gráfica, el eje el eje, digamos, inferior, el eje de las coordenadas, iría del 0 al 10 y a más motivación o a más activación o a más confianza o a más concentración, no mejor rendimiento, solo cuando llegamos a la zona intermedia, entre, digamos, el 4 y el 6, sería la zona óptima de rendimiento en cada una de estas variables, entendiendo que la gráfica es de 0 a 10 rendimiento arriba y abajo y de derecha a izquierda es el grado de la variable comentada, ¿no? Por tanto, el árbitro debe conocerse para autorregularse y esta va a ser una de las tareas del psicólogo con el árbitro, el ayudarle a hacer este checking de estado para ajustar y buscar la manera óptima de tener lo más centrado posible la activación, la motivación, la confianza, la concentración y la cohesión, donde iría también la comunicación dentro de esa cohesión. Aquí tenéis quizá un poquito más estructurado de lo que estábamos hablando. A la vez pongo el autocheck también de los demás, porque el árbitro, al final, como gestor del partido o del encuentro, debería ser capaz, como una habilidad, de chequear respecto a estas variables cómo están los demás, cómo están los entrenadores, cómo están los jugadores, cómo está la situación en la que él se enfrenta, tanto a nivel de motivación, de activación, de confianza, de cohesión y de atención. Por tanto, como vemos, va a ser fundamental esta habilidad de auto-checking para ajustar cada una de esas variables y a la vez de chequear cómo está el entorno para también ser capaz de adaptarse a todo lo que nos propone cada una de estas situaciones. A mano derecha he querido poner maneras de ajustar cada una de estas variables. Y a su vez he puesto digamos, en negrita y en más grande, como he dicho, la variable que para mí es más crítica a la hora de realizar bien la tarea arbitral, que es la atención, como podéis ver. Cuando un árbitro o cualquier deportista quiere mejorar su motivación, va a ser fundamental trabajar sobre su establecimiento de objetivos. Y aquí podríamos alargarnos muchísimo, tanto cómo se establece un objetivo SMART,
seguramente habéis oído hablar de estos temas. Si no, os reto, si queréis llamarle así, a, a realizar el curso, el máster en psicología del deporte, donde habrá la asignatura específica de psicólogo del arbitraje, en donde aquí entraremos mucho más en detalle en cada uno de estos casos. Pero básicamente la motivación se puede mejorar con buenos objetivos, teniendo objetivos en la competición cada uno de los partidos. Luego también en la activación, y aquí entramos en la autorregulación física, cognitiva y emocional, y me gusta diferenciar las tres. La primera no es especialmente psicológica, pero afecta directa e indirectamente, por tanto, ni que sea para el autocheck, es importante tenerla en cuenta. Pero la autorregulación cognitiva la diferencia de la emocional en el sentido de que la cognitiva tiene que ver con el número de ideas, pensamientos que tiene el árbitro a la hora de tomar decisiones, y la emocional sería más la parte de gestión de emociones durante el partido o competición. Después entramos en la confianza. Una de las maneras que tiene el árbitro para ajustar su confianza es ser consciente de sus fortalezas, cuáles son sus habilidades más potentes para desarrollarlas y sobre todo para utilizarlas mayoritariamente y evidentemente priorizar, eh, por un lado, las que sabe que son fuertes para él y a la vez priorizar, yéndonos a motivación, cuáles son aquellas habilidades que debe mejorar. Y luego el concepto progresividad, entender que alguien que empieza en el arbitraje o que lleva unos años en el arbitraje va a mejorar con el tiempo. No puede pretender, aunque reciba el input de exigencia máxima desde el primer día, no puede pretender eh, realizar su tarea con la misma expertise que pueda tener una persona con 20 años de experiencia. Y por tanto, ser consciente de que su aprendizaje va a ser y debe ser progresivo. Y por tanto, debe entender el progreso y la mejora y los errores como parte de un proceso de aprendizaje y de crecer como deportista o como árbitro. En cuarto nivel, vamos a hablar del tema de la cohesión, que he hablado de su parte o su papel dentro de lo que sería un equipo, por eso lo del rol, comunicación, y ahora entraremos dentro de la comunicación en los estilos de liderazgo o estilos de comunicación que ha de tener un árbitro, porque no siempre hay que ejercer el mismo estilo de comunicación y aparte debería adaptarlo a su estilo personal. Es muy importante, aunque no hablaremos en detalle del tema, pero creo que es importante considerar la marca personal de cada árbitro. Entender que un árbitro tiene una marca personal, aunque no la cree conscientemente, porque todos los demás integrantes del deporte o de la competición le asignan un estilo, una imagen o tienen una percepción de él, y además tenemos que tener en cuenta que lo que genera o lo que generamos como árbitro um, genera unas expectativas y por tanto ser predecible va a ser algo positivo, en el sentido que calma, da sensación de saber lo que va a pasar a los demás integrantes de la competición o del equipo. Eso siempre ayuda a que la interrelación sea mucho mejor, dado que los demás integrantes, entrenadores, jugadores, incluso público, quieren controlar lo más posible lo que va a pasar. Entonces, tener controlado el aspecto del comportamiento del árbitro siempre dará tranquilidad o dará una sensación de control de lo que se pueden encontrar y de cómo deben ellos actuar ante una persona con tanta
trascendencia para lo que ellos quieren realizar o que ellos quieren conseguir, que en su caso es un resultado y por tanto no tienen el mismo objetivo que pueda tener el árbitro, que es llevar a cabo o tirar adelante un partido, una competición. No significa que los demás no deberían tener ese objetivo, pero seguramente la priorización del objetivo de los jugadores o del entrenador no es la misma que la priorización que le da un árbitro al hecho deportivo, como entendido como deporte, como un sitio donde venimos a realizar un juego, ¿no? Donde lo importante no es quién gana, quién pierde por parte del árbitro, sino que se pueda llegar a cabo esa actividad. Y, por desgracia, hoy en día es difícil encontrar entrenadores, jugadores que eleven o prioricen este aspecto respecto al ganar o perder, ¿eh? Que deberían convivir ambos y seguramente priorizando primero el deporte y segundo el resultado como intencionalidad legítima por parte de los equipos. Y por último, entramos en la que creo, sin duda, es la habilidad que más y mejor deben trabajar los árbitros con el psicólogo deportivo, que tiene que ver con la atención o concentración. No significa eso que la atención o la concentración no esté influenciada por todas las demás. Es decir, si yo estoy nervioso, me es más difícil estar atento a los estímulos relevantes. Lo que pasa es que, como tal, es la habilidad principal, dado que la función del árbitro es tomar decisiones. Y la única manera de tomar buenas decisiones es viendo lo que pasa. Por tanto, el árbitro tiene dos grandes herramientas para tomar decisiones. Una, conocer muy bien el reglamento y dos, ver lo que pasa. Por tanto, el árbitro, para poder atender, debe dominar sin duda el reglamento, pero también sin duda debe saber ubicarse correctamente para poder ver lo que quiere ver. Y evidentemente ahí entra la gestión de los distractores. Y cuando hablamos de distractores pueden ser físicos, un jugador que pasa por delante, o distractores como hemos hablado antes, mi activación nerviosa emocional o mi confianza, mi falta de confianza o mi exceso de confianza. También puede ser un distractor que me impida ver lo que debo ver porque no pongo atención en lo que tengo que poner atención. Por tanto, el foco atencional, como hemos dicho, va a ser una de las grandes claves y una de las grandes estrategias para trabajar desde lo psicológico, desde el árbitro, desde el psicólogo hacia el árbitro o el juez de deportes como por ejemplo el tenis o el patinaje. Por tanto, va a ser muy importante tener en consideración esta habilidad o esta variable psicológica. Luego, creo que es muy importante tener en cuenta, intentaré entrar en más detalle después, pero lo adelanto ahora por si no salen las preguntas, que cuando hablábamos de que el árbitro debe ajustar sus variables para poder estar conectado en pista, también hay que tener en cuenta cuándo debe ajustarse cada una de las variables. El árbitro, por eso pongo que la atención es la variable fundamental, mientras la pelota está en juego o mientras el juego está en marcha, no puede dedicar tiempo a ajustarse, porque sería tanto como dedicar su atención a sí mismo. Y por tanto, es o es un impedimento, o es un distractor para poder ver lo que debe ver. Y por tanto, tenemos que tener claro que cuando hablamos del ajuste atencional o el ajuste de otras variables, va a ser muy importante que la atención durante el juego esté en el juego y que el ajuste esté cuando el juego esté parado. Y esa es una de las claves que debemos trabajar con muchos árbitros que no son conscientes de que todo ese diálogo interno que les genera
el estrés, la falta de confianza, el desajuste cohesional o el desajuste motivacional, incluso el desajuste atencional, tiene que ver con estar atentos a sí mismos. Y deberían buscar estrategias para parar el partido, para poder, en el momento en que el partido está parado, ajustarse para que cuando arranque el partido estén atentos. Por eso hablaba en el inicio de que el árbitro debía estar conectado en pista. Y me refiero a esta idea o visión de árbitro atento, árbitro que puede tomar buenas decisiones y árbitro que tiene su atención en el foco externo, no en el foco interno. Muy bien. Hasta aquí yo creo que hemos tocado bastante no diría en profundidad, pero sí hemos tocado las tres patas fundamentales, ¿no? La del árbitro como un deportista, el árbitro conectado y el árbitro perteneciente a un equipo. Ahora vamos a entrar en la segunda gran pata o la segunda gran variable que el árbitro debe trabajar y sobre la que debemos entrenar cualquier juez o árbitro que quiera dedicarse eh, de manera eficiente o eficaz a su función. Y hablamos de la comunicación, porque es su herramienta principal de gestión, tanto de distractores como de gestión con el resto de intervenientes de partido o competición. Y para poder eh, trabajar o tener como prioridad la comunicación, vamos a tener, el árbitro va a tener que tener en cuenta que debe tener un objetivo claro. Su comunicación debe tener siempre una orientación clara de lo que quiere conseguir. Y lo que quiere conseguir un árbitro es comunicarse de manera eficaz y de manera clara. No se trata de que su comunicación, el desarrollo de su comunicación sea para ganar una discusión, sino para transmitir una información o una decisión. Porque si entramos en querer ganar discusiones, entonces es cuando se pueda, primero por un lado, alargar o, por otro lado, ser percibido como alguien arrogante o alguien que genera conflictos en lugar de gestionar conflictos. Esa una. Por tanto, objetivo claro, que significa eficaz y claro. Luego, es importante que su comunicación tenga un impacto directo. Por tanto, que lo que decimos y el cómo lo decimos, seamos conscientes que va a cambiar el ambiente del partido o va a cambiar de manera sistémica el, 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 entorno o la situación puntual en la que esté trabajando. Por tanto, tomar decisiones y comunicarlas debe ser de manera clara, pero va a tener un impacto y ha de ser consciente de ese impacto para que no les sorprenda. Pero no hay nada peor que la sorpresa en el deporte para el deportista, porque entonces es cuando nuestro foco atencional se desvía de lo útil. Y una de dos, o se va hacia el entorno que me genera esa sorpresa, o me centro en mí mismo viéndome sorprendido, de manera que pierdo el foco atencional externo del estímulo relevante, que es lo que hablábamos antes, que puede ser la pelota o la disputa del balón o esa situación en la que puede haber una pelea fuera del foco de la pelota o del balón o del deporte en concreto en el que estemos hablando. Y tres, la comunicación nos va a ayudar a gestionar la tensión. Como decíamos, va a tener un impacto directo en el ambiente y, por tanto, hemos de tener claro que la gestión de nuestra comunicación va a ser una manera de gestionar, como si fuera un termostato, la tensión, de subir o bajar la temperatura del partido o del juego. Así pues,
La atención hemos dicho que es un foco crítico dentro de las variables psicológicas y por otro, la comunicación es la que me ayuda a poder interrelacionarme con el entorno de manera que gestione ese entorno y lo lleve lo más posible a orientarlo hacia el objetivo principal, que es que el partido o el encuentro se desarrolle de la manera adecuada y que continúe en marcha. Muy bien. Si hablamos de estilos comunicativos, todos estaremos de acuerdo que lo principal que querríamos encontrarnos como jugadores o como entrenadores, pero también como árbitros, es una relación fluida uh, y, y, cómoda, digamos, ¿no? Y para que eso pueda ser así, que ni sea, que no encontremos que ninguno de los dos se siente en una posición de inferioridad ni con crispación, deberemos conseguir que el estilo principal de un árbitro sea asertivo y calmado, trasladando en todo momento que controla la situación y a la vez que informa de manera clara y directa, como decíamos antes, lo que está decidiendo y explicando lo que está pasando. Por tanto, ese va a ser el estilo base. ¿eh? Y aquí hablo de tono respetuoso, aunque firme, porque tener las ideas claras y trasladarlas, aunque sea para sancionar, no tiene por qué ir reñido de la calma, de la firmeza y a la vez del respeto. Casi diría que lo peor que puede hacer un árbitro es generar un ambiente tenso. Siempre eso va a llevar a que el ambiente se complique y sus decisiones sean más difíciles de gestionar. Por tanto, elevar el tono siempre puede ser un problema que vuelva como un boomerang en contra de su funcionamiento y por tanto el funcionamiento del encuentro, pero ser pasivo o ser sumiso va a llevar a que el entorno se coma al árbitro, ¿no? Que no le permita eh, gestionar o controlar lo controlable que tiene esa competición o ese partido. Pero inevitablemente habrá situaciones que requieren cierta solución como si fuera una crisis. Ahora me voy un poco del ambiente deportivo y del arbitral, pero fijaros que, imaginaros que hay un incendio, un bombero no puede tener un estilo eh, democrático, entendido como vamos a discutir qué es lo que vamos a decidir y por qué decidimos esto y no lo otro. Cuando hay momentos de crisis y en un partido, en un arbitraje, habrá situaciones que requieren de una cierta solución de crisis, el estilo debe cambiar hacia más directivo y breve, donde requiere de decisiones inmediatas, igual menos explicadas y mucho más claras. Eso no significa volverse ni más agresivo ni más tenso, simplemente que decidimos más rápido, de manera más inmediata y hemos de ser mucho más claros y firmes en la decisión y permitir menos diálogo del que quizá entenderíamos en el estilo asertivo calmado. O en el siguiente nivel, que sería el empático contenido, ¿no? Que es cuando la situación requiere de algo más de explicación y lo permite, en el sentido de que tenemos tiempo, pues porque el balón está parado y va a estar parado más tiempo, o porque creemos que va a ayudar a desescalar esa tensión que se está generando y por tanto el árbitro busca que todo vuelva a un estado más naturalizado, ¿no? De tensión. Eh, eso no significa ceder su rol, es decir, eso hablamos de empatizar, de entender que los demás están en un estado de nervios
y que están en un estado de competición y de reto y que a lo mejor están jugando cosas que para ellos son muy importantes y el árbitro debe ser consciente de ello y saber eh, entender que requiere algo más de tiempo para a bajar ese tono y que permita que todo vaya reconduciéndose. Por tanto, escoger bien el estilo de comunicación va a ser fundamental en base a situación, a estilo propio, sin duda, aunque el mejor árbitro es el que más registros es capaz de tener eh, y sepa ajustar su estado de ánimo y el estado de ánimo que necesita su entorno. Perfecto. Ahora vamos a entrar ya en un capítulo un poco más detallado, donde voy a intentar dar más ejemplos concretos de gestión de conflictos. Es un apartado en sí mismo. Prácticamente estamos entrando en la parte final de lo que sería el contenido duro, digamos, de información. Después me gustaría que podamos abrir micros y hagáis preguntas y entremos un poquito más en comentar todo esto que estoy explicando ahora mismo, ¿vale? Pero creo que es fundamental que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de conflictos. Porque al final los conflictos no son necesariamente peleas, simplemente puede ser maneras distintas de ver una situación o de resolver una situación. Y creo que es importante empezar por diferenciar dos cuestiones clave, o tres. Una que decíamos, la prevención. Si yo estoy bien ajustado y con un buen estilo comunicativo, voy a prevenir muchos de los problemas que pueden aparecer, sin duda. Y luego la diferencia entre gestión y resolución. Porque cuando hablamos de gestión, se trata de ir tomando decisiones y de ir modulando el ambiente. La resolución de conflictos va a tener mucho más que ver con la aplicación reglamentaria o de escalado a nivel reglamentario, ¿no? Lo típico de te aviso, te pongo una tarjeta o te pongo ya una expulsión, ¿no? Eh, Creo que es distinto resolver una situación ya de conflicto a gestionar comunicativamente para no tener que llegar a esa resolución. Sin duda, un árbitro va a afrontar los conflictos muy en base a sus valores, a su liderazgo, su estilo comunicativo, a su manera de ser, a su filosofía de ver el deporte. Por eso hablaba antes de que el árbitro pertenece a un colectivo y es importante que esté lo más consensuado posible eh, aquello que queremos que los árbitros o la manera en que queremos que los árbitros resuelvan el reglamento para que haya más uniformidad y genere menos incertidumbre en los otros participantes del deporte. Pero inevitablemente habrá lo que hablábamos de la marca personal, el estilo propio. Y ser consciente de cuál es tu estilo propio es clave para poderte ajustar mejor y para poder comunicar al resto de entorno cómo quieres llevar a cabo y hacia dónde quieres llevar ese partido o esa competición. Como decíamos, la manera de afrontar va a ser siempre muy personal e inevitablemente personal. Y ahí es donde creo que el psicólogo puede hacer una labor importante cuando trabaja de manera individual con un árbitro. También de manera colectiva, porque no nos engañemos, la mayoría de tareas que ejercemos los psicólogos con árbitros o con estamento arbitral es en base a formaciones grupales. No es tan habitual el trabajo ni de carrera profesional del árbitro, ni mucho menos de trabajo individual después de una situación de exceso de estrés o de falta de saber cómo manejar alguna de las habilidades o variables que hemos comentado antes. Aún así, si hay árbitros en la presentación, creo que es bueno entender
que los psicólogos podemos trabajar también de manera individual y si no los hay, creo que los psicólogos debemos tener en cuenta que los árbitros también podemos trabajarlos de manera individual, como haríamos con cualquier otro deportista, tanto en su carrera deportiva, entendida como carrera arbitral, donde hay sus presiones también por ascensos, pasar pruebas físicas y por tanto también va a ser importante dedicar tiempo al trabajo de las variables que hemos expresado antes. Pero una vez llegados aquí, vamos a intentar ver qué claves comunicativas pueden ayudar al árbitro a gestionar los conflictos. eh, Vamos a ver qué tipos de conflicto podemos encontrarnos o qué situaciones conflictivas podemos encontrarnos para entender qué hablamos de conflicto. Entonces, entiendo que básicamente unos pocos tipos, tres, cuatro tipos de conflictos que debemos considerar. Unos, pues el típico de me protestan una decisión, yo he tomado una decisión y me protestan porque o no la ven igual o directamente no la quieren ver igual porque no les favorece. Otro tipo de conflicto que tiene que ver con que mi compañero árbitro se enfada conmigo cuando intento aclarar qué pasa en los banquillos, por ejemplo, ¿no? Soy el árbitro principal y estoy hablando con el cuarto árbitro o estoy hablando con el línea, ¿no? Y hay una cierta discrepancia en ver lo que está pasando. O también puede haber otro tipo de conflicto que tiene que ver con antes de empezar el partido, que puede ser con el entrenador que amenaza con liártela, con recordarte que en otros partidos ha habido otros conflictos, otras situaciones. Y por último, como vemos ahí, hemos hablado de dos tipos de conflictos que tienen que ver con el inmediato del jugador, otro del entrenador, que puede ser antes, durante o incluso después del partido o competición, luego con el compañero durante la competición y otro que tiene que ver con algo más relacional con mi compañero árbitro, que tiene que ver con me pone nervioso cuando le rectifico una decisión. Por catalogar estos tipos de conflictos, he hecho este esquema, que son los hay de rendimiento relacionado con el juego interno, con lo que tiene que ver con el juego, los de relación respecto a la tarea, los de relación en cuanto a personalidades distintas o de rendimiento respecto al juego externo, a lo que tiene que ver con el entorno deportivo. El separar unas de otras nos ayudarán a tomar mejor decisiones o adaptarnos mejor a esto. Porque si hablamos de dificultades con compañeros, que serían estas más personales, o de tarea, pero con los compañeros, va a ser importante realizar una tarea de prevención o de gestión de la fortalecer, perdonad, la cohesión entre nosotros. Es decir, qué tipo de comunicación, qué tipo de relación personal tenemos entre nosotros, cómo hemos pactado los roles, cómo hemos pactado el objetivo del partido, cómo vamos a solucionar las dificultades que tenemos entre nosotros. Obviamente, unas normas sociales entre nosotros, incluso interrelacionales externas al propio desarrollo del juego. Cómo vamos a mantener el canal de comunicación va a ser fundamental, porque hemos dicho que la comunicación es clave hacia los demás, pues imaginaros lo clave que es la comunicación entre árbitros. Que un deportista vea a dos árbitros opinando diferente y discutiendo entre ellos es caldo de cultivo para que el conflicto se incendie y se haga más grande. Y por tanto, tenemos que tener en cuenta que hay que hacer una prevención y un trabajo de cohesión entre compañeros de árbitro. Hoy en día lo estamos viendo a menudo entre el árbitro de campo y el VAR, por ejemplo, en la sala VAR, o entre el árbitro y el cuarto árbitro, o entre el árbitro y los linears, que a veces se pueden sentir que han sido rectificados
porque Linier ha visto fuera y el árbitro principal anula la decisión y toma otra decisión, por un ejemplo. Luego tendremos otro nivel que sería con los demás, con otros intervinientes, ¿no? Es verdad que somos un deportista más y hemos de considerarlo eso, tanto, evidentemente hacia el propio árbitro, pero debe ser también algo que debemos gestionar con los demás, en el hecho de hacerle ver que somos uno más en ese partido, en esa competición. Establecer normas sociales entre ellos. Es decir, qué vas a permitir, qué no vas a permitir, qué grado de comunicación vas a permitir, hasta qué punto vas a permitir hablar, en qué situaciones sí vas a permitir hablar, en qué situaciones no. Eh, Diferenciar entre hablar y protestar y evidentemente entre protestar e insultar. Creo con quién sí, si con el capitán sí, si con jugadores clave voy a permitirlo o no, más allá de lo que diga el reglamento. Porque creo que es importante que la mano izquierda del árbitro sea, le capacite para gestionar el entorno, sabiendo que aquello que hace o dice o no dice afecta a todo lo sistémico. Y por otro lado, la gestión de los roles, como ya hemos ido avanzando. Entro en este punto antes de entrar ya en, digamos, en tips o en trucos comunicativos. Pero esta es la base de lo que hablaremos después. Creo que es fundamental entender que hay tres maneras de responder a un conflicto, a una crisis, a una situación complicada. Y solo la asertiva nos va a permitir avanzar de manera correcta, evitando que se haga más grande el conflicto o la discusión. Y es la asertiva. Lo hemos comentado antes que el estilo asertivo va a ser el estilo base que nos ayude a que todo eso funcione correctamente. Pero existe la solución evitativa, a mi entender es una mala respuesta, porque genera sentimiento de inferioridad, sentimiento de no haber resuelto, sensación por parte de los demás que no controlas, que no llevas las riendas del partido y por tanto eso acaba complicando el partido. Aunque es menos mala que la agresiva. Quizá la peor de las soluciones siempre es la agresiva. Aunque la evitativa hace que se posponga el problema acaba haciéndose más grande. Pero la agresiva la hace automáticamente más grande. Porque incendia la parte emocional, incendia la parte relacional y por tanto impide o puede romper todo ese lazo, ese vínculo que decíamos que es tan importante que el árbitro genere con los demás roles para poder prevenir y gestionar situaciones de crisis. Por tanto, subir el tono no solo estropea la situación, sino que estropea las siguientes situaciones. Entonces creo que es importante que tengamos esa idea global clara. Ahora entro en las tres, poniendo algún ejemplo más concreto, pero básicamente lo acabo de resumir en esta explicación que he dado en este último minuto. Veamos, cuando hablamos de respuestas ante conflictos interpersonales evitativas, significa que o no emitimos respuesta o emitimos menos respuestas, nos alejamos de la situación, permitimos que nos ofendan o al menos nos sentimos, como decía, esa percepción de menoscabo, de perder confianza en uno mismo. Y por tanto nos vemos menos capaces de reaccionar. Claro, las consecuencias de eso es nuestra confianza y además la percepción de que generamos agravios, ¿no? Es aquello de al otro no se lo has pitado, ya resulta que a mí sí. Entonces, esa evitación inicial, pudiendo no ser un problema, se convierte en un problema cuando a veces sí y a veces no. Luego, si nos vamos a las agresivas,
la parte más emocional que hablábamos de subir la voz, mostrarnos muy nerviosos, muy altivos, movimientos exagerados, una expresión facial alterada. Ya no diremos lo que pone aquí de dientes visibles, ¿no? Hombre, y eso ya es muy agresivo, ¿no? Eh, Formas encubiertas de ironía. Creo que no hay nada peor que la agresividad pasiva, el pasivo agresivo, porque eso genera esa parte más entre altiva, chulesca, prepotente, que superioridad hacia el entorno, hacia la situación, y eso genera muchos anticuerpos que limitan o diría que rompen la ética de la comunicación entre ambas partes y por tanto ya solo nos quedará la imposición de las normas, pero esa no es una buena manera de gestión, es una gestión deficiente que nos permitirá acabar el partido, pero no generar esa buena sensación de que hemos llevado el partido a buen puerto. Además, la agresividad tenemos que tener en cuenta que se contagia y que se contagie del árbitro al jugador puede ser grave, que se contagie al entrenador puede ser muy grave, pero que se contagie al público puede llevarnos a situaciones muy críticas, muy difíciles de controlar y nos puede llevar a situaciones que hemos podido ver excepcionales por suerte, pero de tener que parar un partido, tener que cerrar un campo, son situaciones que no querríamos ninguno volver a ver, ¿no? Y por tanto, no digo que lo genere el árbitro, pero el árbitro debe intentar modular esa agresividad que puede haber en el entorno y evidentemente no generarla él, ¿no? Él o el grupo de árbitros. Nadie más interesado en mantener un ambiente calmado que el dirigente del partido como es el árbitro, ¿no? Y por último, una buena manera de gestionar los conflictos, como hemos dicho, es la asertiva. Y eso tiene que ver con dar nuestra opinión de una manera clara y directa, como habíamos explicado antes, eh, incluso reforzar las actitudes de nuestro entorno, ¿no? Cuando vemos un jugador que reconoce una falta o un jugador que nos está ayudando hacia su equipo en nuestra labor, pues reconocerlo, tener ese vínculo relacional siempre nos va a ayudar. Vamos a evitar de esta manera situaciones adversas graves de faltas de respeto, de conflictos aumentados y evidentemente parte del yo me respeto y yo te respeto. Y el orden es difícil de ponerlo, pero creo que un árbitro, el tratar a los demás con respeto, hará más fácil que nos respeten, pero también el autorrespeto, la autoconfianza, el autoconocimiento ayudará a que los demás vean que tú tienes un perfil claro, definido, que genera control, genera unas expectativas estables y por tanto se sientan respetados y sea más fácil que te respeten tu estilo y tu manera adecuada de hacer la tarea. Por tanto, eso nos va, como digo aquí, expresar va a ir en línea con expresar nuestra voluntad de lo que queremos, que es que esto que vamos a trabajar sea deporte por encima de todo lo demás, que nuestro tono sea adecuado, sea sereno, que la expresión facial, incluso de movimientos, sean ponderados, sean tranquilos, que la mirada sea directa, pero no agresiva, no sea excesivamente intimidante. Por tanto, esta serenidad va a ser una de las claves de la respuesta asertiva. Como esquema general, y antes de entrar en el último apartado de truquillos, tips de comunicación durante un partido, creo que nos tenemos que quedar con esta idea de que es importante, en algunos casos, explicar cómo uno se siente como primer paso. Es como ese primer paso empático, ¿no?
de entender cómo está el jugador. Entiendo que las situaciones te lleva a estar nervioso, entiende que me estás poniendo a mí en una situación complicada, expresar cómo se siente el árbitro es importante, eh, explicar lo que piensas, como, lo que piensa el árbitro, ¿no? Por tanto, sería un poco poniendo ejemplo, ¿no? Eh, estás poniéndome en una situación complicada, me obligas a tener que tomar decisiones que no querría tomar porque quiero llevar el partido por otra senda. Por tanto, explicas que sería el tercer nivel. Espero de ti que bajes un poco el tono, no me grites, o si grito, o si me hablas, lo hagas sin espavientos con las manos, porque de esta manera me tiras el público encima. Si te parece bien, hablamos de esta situación siempre y cuando hayas modulado tu comunicación, tu manera de dirigirte a mí, y por tanto todo eso serán pasos que nos ayuden a esta comunicación asertiva, que de este estilo que vuelvo atrás hablábamos aquí, de estilo asertivo calmado. Si no, evidentemente la otra opción es llegar al directivo breve, y si hay que hacerlo se hace, y no hay más, se realiza sin agresividad, pero siendo directo y claro. Y luego, como hemos dicho, si se da la situación para calmar, bajar el tono, pues el empático contenido, ¿de acuerdo? Os he puesto aquí, eh, digamos, cuando ya hay un conflicto, dos soluciones o dos estructuras mentales que podemos inculcar en los árbitros para que trabajen de manera más organizada hacia el desescalado o hacia el control de la situación. Eso siempre y cuando lo hagáis vosotros como psicólogos. Si es el árbitro, pues son estas las habilidades que debería trabajar en talleres con nosotros, con los psicólogos. Pero está claro que la primera, la de describir la situación de manera lo más objetiva posible, explicar qué genera esto, explicar qué esperas del entorno, de los jugadores, del entrenador y qué pasará si no, ¿no? Se parece mucho a esta parte más empática de expresar cómo me siento, manifestar lo que pienso, luego qué efectos tiene esto sobre el partido, sobre la situación que estamos gestionando, solicitar qué comportamiento quiero de la persona y si no, qué consecuencias puede acarrear o qué acciones deberé realizar yo como colegiado, como juez dentro de la situación concreta o puntual. Y obviamente también esto tiene un escalado que puede ser desde un aviso puramente verbal, de contacto informativo, oye, mira, veo que está pasando esto, me estás complicando el partido al hacer estos movimientos, te pido que por favor te dirijas a mí con más calma, si no, y la primera consecuencia va a ser, quedas avisado, o te daré dos avisos, al segundo aviso ya no te permitiré hablar conmigo y ya iré a la siguiente, que es una advertencia oficial, donde el árbitro señala, eso dependerá un poco del reglamento de cada deporte, ¿eh? Y luego, evidentemente, la sanción reglamentaria, que puede ser de nivel 1, nivel 2, o incluso hay deportes que pasan del 1 al 2, que es la expulsión de la situación o el cierre o finalización del partido. Por tanto, aquí depende del reglamento y de la necesidad de escalar toda la situación o conflicto, pues cada árbitro y experiencia pues usará más rápido o menos rápido este escalado, pero que no alarguemos el escalado en base a un estilo evitativo, sino porque realmente este escalado nos lleva a ir concretando la gestión del conflicto. Y luego, evidentemente, siempre que podamos, hemos de optar por el desescalado. Y el desescalado muchas veces tiene que ver con la autorregulación, ¿no? Una exhalación larga antes de dar un mensaje corto y normativo. Imaginaros si estás nervioso porque has pegado 3 carreras, has tenido que ir corriendo a atender a un jugador. Antes de hablar, es mucho mejor tomar aire, tomar una buena respiración, asegurarnos
que todo el mundo está donde debe estar, que la pelota o el elemento del deporte no está en juego, como decíamos antes, para no perder el foco atencional que tan importante va a ser para no perder la posibilidad de tomar buenas decisiones. Entonces, asegurar esa situación de juego parado, de estado de activación óptimo del árbitro, es decir, con la calma necesaria, esa respiración, esa calma, para luego poder dar ese mensaje corto y normativo. Y una vez encuadrado todo esto que hemos comentado, empezamos ya con algunas pequeños trucos, soluciones que os quiero aprovechar para trasladar o que yo he podido trabajar con árbitros, en este caso tanto de fútbol sala como de hockey sobre patines, como en hockey hierba, perdón, hockey hielo y incluso en jueces de patinaje. Evidentemente hay algunos que no, algunos de los ejemplos que no valdrían para el patinaje, pero sí que cada una de estas situaciones podemos utilizarlas en el tema comunicativo. Una de ellas es el de tener frases puerta, le llamamos frases puerta en el sentido de que abrimos la puerta a, o cerramos la puerta a lo que está pasando y abrimos la puerta a continuar jugando, a hacer que el espectáculo continúe, ¿no? Que tendría que ver con muy bien, aclaramos esto. Vale, bien. Ahora reiniciamos, por favor. La decisión está tomada, seguimos. Para ello va a ser fundamental que nuestra comunicación verbal sea tranquila, pausada, clara, firme. Bueno, todo lo que hemos hablado antes de la asertividad. Soy muy partidario del árbitro que sin muchos espavientos mueve las manos cerca del cuerpo de manera abierta, igual que la mirada, sin ser desafiante, que sea estable, sea tranquila, mantener las distancias, no nos pongamos como muy encima del deportista, del entrenador, por muy agresivo que esté la otra persona, como la imagen típica, ¿no? De señalar la tarjeta amarilla, casi poniéndose en la cara al jugador. Eso genera agresividad, es innecesario absolutamente. Tampoco quiere decir que pongamos una tarjeta casi como el que no la ha puesto, que no se den ni cuenta. No, no. Eh, Utilizar la sanción reglamentaria debe ser una herramienta que tiene el árbitro que ayuda a saber cuál es la consecuencia de ese comportamiento. Por tanto, no hemos de disimularla, la hemos de enseñar y han de saber por qué la enseñamos, porque estamos educando y sancionando las dos cosas a la vez. Y luego el tono de voz, y perdonad el mío de hoy, pero hablamos del tono de voz bajo pero firme. Muy bien, ahora ya entramos, como he dicho, en truquillos. Hay una primera que a mí me encanta, que es la del técnica del disco rayado. Básicamente, lo dice la misma palabra, veréis que todas tienen un nombre bastante fácil de entender. Tiene que ver con repetir una y otra vez aquello que para el árbitro es más relevante y normalmente le permite continuar pendiente de lo que tiene que estar pendiente, que es el juego. Um, no se trata en general de modificar demasiado, pero sí claramente de modificar la conducta que no está siendo correcta. Y solo eso. El típico, bueno, tenéis aquí un ejemplo, ¿no? El típico entrenador que está gritando, fuera, fuera, la pelota ha ido fuera, ¿no? Muy bien, aquí lo grave no es si dice si está fuera o no está fuera, sino lo grave es que está gritando y por tanto vamos a intentar ser martillo pilón respecto al no me grites. Puede ser, no grites, sigue hablando del tema, pues da igual, ahora no grites, insisto, por favor no grites, te tendré que avisar si sigues gritando, eh, te aviso porque sigues gritando, la siguiente va a ser expulsarte si sigues gritando, de manera que no nos metemos en el contenido, sino en su comportamiento inadecuado, que es lo que queremos educar y lo que queremos, digamos, extinguir como conducta.
¿De acuerdo? Luego tendríamos la técnica del acuerdo asertivo, ¿no? Que tiene, bueno, mucho más que ver con ese intentar mantener el tono, el trato entre unos y otros, ¿no? Es admitir cierta posibilidad de error, que no voy a decir que sí, me he equivocado, que podríamos llegar a admitirlo, evidentemente no 5 veces por partido, pero eh, sí podría el árbitro llegar a asumir parte de error o parcialmente la posibilidad de que exista un error, pero intentando demostrar su intento de hacer la tarea bien hecha, ¿no? Reforzar la actitud arbitral, un poco parecido a lo que le pediríamos a un entrenador cuando gestiona el error de un jugador, ¿no? Que eh, o sea, es decir, que trate el error como una posibilidad propia del aprendizaje y eso no impide que valore y refuerce la actitud de intentar hacerlo bien, ¿no? Aquí el árbitro lo haría sobre sí mismo, pero creo que es interesante esa mirada de, bueno, puede haber pasado, no digo que no, tú tranquilo, estoy pendiente, estoy intentando hacer mi tarea lo mejor posible. Luego iríamos a otra técnica que es la de la claudicación simulada. Se parece mucho a la anterior, es aparentar cierta cesión, ¿no? Para poder seguir y reafirmar el control del partido, el control del juego. Puede ser que me haya equivocado, pero venga, ahora lo importante es continuar. Es que tú no sigas comportándote de esta manera. O sea, que yo me haya tenido un error no justifica que tú ahora estés aquí gritando como un energúmeno, ¿no? Por tanto, sería una mezcla tanto de la de acuerdo simulado como la de disco rayado, ¿no? Hablamos de qué comportamiento esperamos del otro y a la vez una cierta foco en que el error es parte del negocio, es parte de todo de hacer deporte, ¿no? De que me vean como un deportista más que entiendo sin eh, arrogancia que soy un deportista y por tanto me puedo equivocar. Luego existe otra técnica que tiene que ver con ignorar. A veces no hay nada como cambiar de banda, si se puede, y no estar cerca de los banquillos eh, para evitar escuchar según qué tipo de comentarios con el fin de que se calme, no para evitar, como hemos dicho antes, no para evitar una situación de toma de decisiones, que eso haría que me sienta peor, simplemente es para no incrementar el tono o la agresividad que está habiendo. Eh, en todo caso, ahí hay un equilibrio fino que la experiencia arbitral va a ayudar al árbitro a saber qué significa ignorar y evitar. Son dos cosas distintas, aunque puedan parecer lo mismo. Eh, También podemos hacer ver que no hemos entendido muy bien qué nos ha dicho, no te entiendo, lo hablamos en la media parte. Es una manera parcial de posponer, que sería un poco este aplazamiento asertivo. Muy bien, ahora no es el momento, necesito estar pendiente del juego porque no lo puedo parar. Tienen que entender que se puede complicar más el partido si no me dejan ejercer mi tarea, que es ver, ubicarme para tomar decisiones y por tanto aplazo cualquier discusión a momentos más propicios donde utilizar eh, ese estilo que hablábamos antes, más comunicativo, más pausado, que requiere bajar el suflé de los demás intervinientes. Bueno, perdonad, aquí está repetida la técnica de ignorar eh, y hablamos de la claudicación simulada y el acuerdo asertivo, ya lo hemos hablado, y la del disco rayado. Y, y también la de palabras puerta, como hemos dicho antes. ¿Vale? Perdonad, que he ido para atrás en lugar de para adelante. Muy bien. Hablábamos de la técnica del no entendimiento, faltaba exponer esta, que es la de, ostras, hay mucho ruido o ahora mismo es un momento difícil, explícamelo, no te acabo de entender. Incluso a veces se puede juntar con la del disco rayado, no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo, hasta que se calme la situación
y el entrenador o el entrenador o el jugador tenga cosas más importantes que hacer que estar pendiente del árbitro. Y después el argumento socrático, entendido como eh, preguntar sobre la exposición, pero una pregunta retórica o más filosófica, ¿no? Donde, por ejemplo, hablan de lo mal que lo estás haciendo o de qué malo eres, parece que solo valgas, no vales ni para pitar benjamines. Aquí podemos tomarlo como una falta de consideración y expulsar o poner una tarjeta o una parte disciplinaria, o podemos intentar hacerle ver que está siendo exagerada su respuesta al error. De manera que, ostras, para eso normalmente tiene que haber ya un buen vínculo, ¿no? Me estás diciendo que no puedo pitar benjamines porque me he equivocado en esto. Quizá, oye, cálmate, luego lo hablamos. Fijaros que podemos combinar diferentes técnicas de las que he expuesto hoy aquí. Y por tanto, los psicólogos tenemos bastantes herramientas que podemos trabajar con los árbitros cuando damos formaciones. Incluso podemos hacer talleres específicos solo de alguna de estas técnicas. Incluso hacer roleplay para que ellos puedan avanzar en sus técnicas comunicativas, independientemente de poder usar vídeos, que hay vídeos hoy en día muy chulos de fútbol, fútbol sala, básquet. En básquet hay espectaculares de cómo debe ser la comunicación de un árbitro o de un equipo arbitral. Siempre podemos usarlo para enseñárselo o para hacer talleres en los que los árbitros vean cómo pueden mejorar su comunicación. Y para terminar el web, toda mi charla, estamos yéndonos casi a la hora y media y quiero daros tiempo para poder hablar, preguntar y solicitar cualquier, bueno, en aquello en lo que yo os pueda ayudar como experto en psicología, en árbitros. eh, pues creo que es fundamental, aparte de tener clara esa idea que decía del árbitro como deportista, ligado a eso viene esta parte de aprender o enseñar que el árbitro debe autochequearse y chequear el entorno. Creo que es clave, porque eso es lo que permitirá nuestra tarea con ellos. Un segundo concepto fundamental es el del foco, es de que el árbitro debe poder estar siempre que pueda en el foco externo, en el foco en el juego, y evidentemente si la pelota no está en juego o no es un deporte de pelota, pero la ejecución se ha terminado, pues el foco en el interlocutor, en la relación, en poder establecer un vínculo adecuado, comunicativo con la otra persona. El tercer, para mí, la tercera conclusión que debemos llevarnos es el de saber identificar dónde está el conflicto, con quién y cómo es ese conflicto, es con un compañero o es con un interviniente, lo es sobre el juego o es sobre la parte relacional. Creo que tener claras esas cuatro posibilidades nos ayuda a saber cómo orientar nuestra tarea dentro de lo que es la formación de árbitros. O, si soy psicólogo, cómo relacionarme con el entorno o conmigo mismo. Y cuarta conclusión, creo que la gestión de la asertividad, que tiene que ver con la comunicación, va a ser súper fundamental. Por tanto, hacer roleplay para mí es una técnica buenísima para trabajar con ellos. O hacer dinámicas grupales donde deban decidir o poner ejemplos, dificultades que se han encontrado para que busquen luego posibles soluciones comunicativas, como los trucos que hemos explicado antes. Y tener en cuenta siempre que el árbitro, por encima de todo, tiene que conseguir estar lo más enfocado en el juego, tanto desde el punto de vista de que su labor es que el juego continúe, el show must go on, y por otro lado, el foco en lo que está pasando. Creo que para mí las conclusiones básicas que os deberíais llevar de este taller
independientemente de lo que me comentéis ahora, creo que son las conclusiones claves de la presentación que os quería trasladar para que podáis trabajar con árbitros desde el rol de psicólogo o para que podáis mejorar vuestra labor desde vuestro rol de árbitro o juez deportivo. Pues ahora, sin más, quitaremos el compartir la, del turno de preguntas y así que ahora podéis hacer ya las preguntas que consideréis. Aunque el árbitro esté aplicando adecuadamente las estrategias que hemos revisado, ¿qué habilidades psicológicas deberían entrenarse en los jugadores para que también asuman su Bueno, aquí obviamente estamos hablando de cuando el árbitro trabaja, o sea, perdona, cuando el psicólogo trabaja para el árbitro. Si trabaja para el árbitro, difícilmente va a poder trabajar para los jugadores. Eh, Sería idóneo, pues que cuando los clubs trabajan desde su labor con los jugadores, pues hicieran una labor pedagógica, pero aquí digamos que sería poco realista hablar de lo que debería hacer el psicólogo del árbitro respecto a los jugadores. Es difícil. Aquí lo más que puede hacer el árbitro es condicionar, es formar en base a ser consecuente en la extinción de comportamientos a base de avisos, escalado de consecuencias. Aquí no habría otra. Espero haberte respondido. Um, pues viene, a ver, tengo aquí una que pueden compartir los datos del contacto. Entiendo que mi contacto, ¿no? Eh, Escribo aquí mi email por si necesitáis cualquier cosa. Aunque me podéis encontrar también en Instagram a través de entrenamiento _V Ralui. Aquí tenéis mi correo electrónico. A ver, que no se me escape ninguna. Vale. Como psicólogo, ¿cómo podemos ayudar a gestionar la energía a lo largo del partido, teniendo en cuenta el cansancio físico, cansancio mental y aumento, por su vez, dificultad? Sin duda, aquí hay dos realidades. Una, y es que la preparación del árbitro, tanto física como psicológicamente, es lo que ayudará a que vaya mejorando. Eso es lo mismo y no es distinto de cualquier otro deportista, en el sentido que el entrenamiento va a hacer que mejore sus capacidades, pero eh, creo que es fundamental el auto-checking regular durante el partido o durante la competición para que el árbitro sea consciente que ese cansancio mental y físico va a ir llegando y por tanto tiene que ser capaz de irse autorregulando durante el partido y por eso yo creo que tiene que ser muy consciente primero de cómo gestionar esas habilidades y segundo, muy importante, que es la persona que tiene la potestad del control del tempo del partido y por tanto puede hacer que el partido esté parado cuando le interese, obviamente con sentido común, pero puede ir gestionando los tiempos para él poder, o él o ella, poder ajustarse. ¿Qué más? Energía, luego, a ver, bueno, respecto a lo que mencionas sobre la agresividad en el cómo el árbitro debe manejarlo, porque es muy complicado ante un partido y en el caso del psicólogo de deporte, porque seguro, vale, sí, sin duda la agresividad del entorno es muy difícil. eh, por eso hay veces que la gestión no puede ir de otra manera que con el escalado de consecuencias y, por tanto, utilizar las herramientas que le da el reglamento. Pero sí que me parece muy importante y, de hecho, diría fundamental que intente tener esa calma y transmitir esa calma para que esa agresividad al menos no, vamos, lo que sería no echarle gasolina al fuego para que no se incendie más la situación. Por eso también ponía ese tip de en algún caso ignorar. A veces no es evitar,
pero a veces hay que ignorar un poco para que la cosa no se caliente más de la cuenta. Sí, entiendo, que de lo que me preguntaban en general es muy bien. El árbitro puede estar muy bien formado, puede intentarlo hacer muy bien, pero la realidad a veces es muy tozuda, ¿no? Y el entorno es agresivo y no es muy cuidadoso con la función del árbitro. Esa es una realidad, por tanto, desde el punto de vista del psicólogo, tendríamos que trabajar lo que sería aceptación y compromiso, ¿no? El árbitro debe aceptar que su rol ya implica eso y el compromiso de intentar llevarlo por el mejor de los cauces. Creo que en la última formación que tuve con árbitros de fútbol sala, hablábamos de eso y creo que es importante entender por parte del árbitro o el psicólogo tiene que hacerle llegar al árbitro que tiene que diferenciar un buen partido no es, o un buen trabajo del árbitro no es el que no pasan cosas, sino el que sabe llevar el partido por los cauces en los que no se complica por su tarea. Porque que haya unos conflictos no depende solo y casi nunca del árbitro, sino del entorno. Veo una pregunta. Muchas veces se eligen los capitanes por antigüedad y no por asertividad. Actualmente en el fútbol los equipos tienen como norma que solo pueden hablar el capitán, sí, correcto. Si tienen una situación conflictiva en la que X jugador tiene comunicación asertiva, pero viene el capitán de forma agresiva, ¿cómo se puede manejar? Bien, yo aquí creo que antes he querido entrar de una manera velada en este tema. Creo que el árbitro, el reglamento le está indicando y orientando a que solo hable con los capitanes. Creo que aquí hay dos cuestiones, la misma pregunta tiene dos cuestiones distintas. Una es el árbitro como buen gestor de la competición va a tener que entender que la cohesión, es decir, el equipo, son todos. El equipo son los entrenadores, los capitanes, o a lo mejor los jugadores con los que se puede hablar o que le pueden ayudar a gestionar el grupo de ese equipo. Por tanto, un poco de inteligencia emocional en el saber o el conocimiento de los equipos con los que va a trabajar para saber con qué jugadores también puede tener algo de comunicación. Obviamente, esa sería una respuesta. La otra es si el capitán es agresivo, eh, el árbitro, ay, perdona, si el capitán es agresivo, no olvidemos que el capitán puede hablar, no puede insultar, no puede agreder. Son cosas distintas. Por tanto, habría que ir a direccionar la solución hacia aclarar cuál es el rol comunicativo que puede tener ese capitán con el árbitro. Es decir, si estamos hablando de insultos, de gritos o de faltas de respeto, aquí no hay capitán que valga. Es una persona que está agrediendo a otra. Y por tanto, si está agrediéndola al reglamento, claramente te da herramientas para poder extinguir este comportamiento. Y a la última pregunta de cómo tiene que actuar el árbitro cuando uno de los equipos se muestra agresivo, pues como hemos dicho, intentando primero desescalar, es decir, intentar que emocionalmente nuestra comunicación ayude a desescalar, pero si no se desescala, lo que hay que hacer es seguir el protocolo. Es decir, yo te aviso, primero te informo, luego te aviso y luego pues uso el reglamento. ¿Y a qué ritmo? Pues dependerá de la agresividad o de la falta de respeto de la que estemos hablando. A veces hay que ir muy rápido y porque hay comportamientos intolerables y no vamos a tolerar para ir despacito. O sea, si es intolerable, es intolerable. Porque si toleras eso, luego tienes que mantener el listón y por tanto eso es muy complicado. Eso no quita que una vez has activado esa herramienta que te da el reglamento, tú no puedas coger a los capitanes o a las personas influyentes o importantes del equipo y desde una mini conversación o charla, hoy esto ha pasado porque ha pasado tal cosa, pero por favor, vamos a reorientar el partido para que esto no vaya a más.
no voy a seguir tolerando estos comportamientos, pero os pido que habléis conmigo, pero con respeto, bla, 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 bla. Yo iría en esa línea o ayudaría a los árbitros a que entiendan esa doble vía. Una cosa es aplicar el reglamento y la otra es aprender a desescalar comunicativa y emocionalmente con el resto. Y perdonad por la voz, que he llegado muy apurado de voz hoy. Vale. Y en caso contrario, cuando te encuentres con un árbitro prepotente como entrenador, ¿cómo actuarías? Bien. Esto se aleja un poco del seminario de hoy, o del webinar. Entendido como que aquí, como psicólogo, le diría al entrenador, es decir, si yo soy el psicólogo que trabaja con el entrenador o si soy el entrenador que me encuentro en una situación en que el árbitro es prepotente, obviamente aquí el técnico lo que tiene que hacer primero es no incrementar el riesgo de que el árbitro actúe contigo aplicando el reglamento de manera demasiado estricta, hay que ser inteligente y por tanto el que tiene que bajar el grado de conflictividad, por tanto de agresividad, es el técnico y eso no quita que luego en un momento adecuado de menos tensión, a media parte o en un final de partido, pueda hablarlo y comentarlo desde la tranquilidad y desde la calma y pidiendo permiso para poder hablar. Si es tan prepotente que no te da esa opción, pues obviamente pues no puedes hablar y te toca aceptar, tragar o llámale como quieras. Y en todo caso, comunicarlo al departamento correspondiente para enviar una queja. Pero obviamente no hay otra. O sea, el árbitro no deja de ser el representante federativo y por tanto el máximo poder en el campo de cómo se va a administrar la justicia en el partido. Está claro que desde mi labor como psicólogo trabajo para que eso no suceda, pero luego hay eh, actitudes y personas pues que trabajan mejor y otras que trabajan peor, obviamente. Y veo otra pregunta, pero que es un gracias. Gracias a vosotros por hacerme llegar todas estas preguntas y por el interés que veo que ha tenido la asistencia al webinar. Vale, bien. Creo que en esta pregunta sobre cómo gestionar el error, creo que hay un problema de base. Es decir, si el árbitro tiene un error, jamás debe compensarlo. Es decir, eso sería tener dos errores. Si tú has tenido un error, tienes que asumir que has tenido el error y que lo único que depende de ti es lo siguiente. Y por tanto, vuelvo a lo que os explicaba antes de la importancia de que el árbitro sea capaz de volver al foco atencional adecuado. Porque como se quede dándole vueltas a la dificultad o al problema, lo único que va a hacer va a ser seguir desenfocado y por tanto no ver lo que pasa de manera adecuada y por tanto seguro tomar peores decisiones y por tanto tener más errores. Es decir, la función del árbitro no es no tener errores, es tener el mínimo de errores posible, pero en ningún caso ir compensando, porque entonces lo que va a conseguir es ser errático y que todo el mundo se le tire encima porque ven que no es capaz de gestionar el partido. Si has tenido un error, pues has tenido un error, lo asumes, aprendes y sigues. Es más, diría que aprendes después del partido, durante el partido, lo que toca es seguir pitando y seguir viendo lo que está pasando. Ah, bien, entiendo. Si tenemos la suerte tecnológica de que el VAR lo corrige, pues estar, no diría alegre, porque evidentemente a que a alguien le rectifiquen su tarea nunca gusta, pero debería valorar positivamente que no tiene una mala consecuencia para el partido porque hay una doble check para que eso no suceda y simplemente asumir y aprender que a veces hay cosas a las que uno no puede llegar y por eso la tecnología ha venido para ayudarnos. Creo que esa es la clave y vuelvo a lo de antes, no quedarte
en, ostras, me acaban de retratar porque me he equivocado y estar pensando en todo eso, porque lo mejor que puedes hacer es volver al partido y volver a intentar seguir teniendo el máximo de aciertos posibles. Gracias a vosotros por asistir, de verdad lo digo, ¿eh? Creo que es un tipo de curso que los árbitros agradecen mucho, pero que no tiene una super audiencia. Y agradezco que os haya interesado este webinar. Genial. Pues solo eso, es decir, que muchas gracias. Ha sido un placer poder transmitir o intentar ayudar a transmitir todo este tipo de formación e información y que tenéis mi contacto tanto en entrenament-v Ralui como a través del mail que os he dejado en el chat y encantado de poder solucionar entre colegas pues mi tarea o mi experiencia y si hacéis el máster de psicología del deporte, allí podréis también vernos en la asignatura que daré específica de psicología para árbitros. Gracias.